Bueno, vamos a terminar ya el tema de la unidad 11 y en este vídeo vamos a ver su parte final que correspondería al sistema urbano, que es lo que hemos estado viendo en dos vídeos anteriores, pero ya con la trama de los ejes y la vinculación del sistema urbano español con el europeo y el mundial. Después de este vídeo, ya la semana que viene, el lunes, os pondría la explicación de cómo se analizaría un plan urbano, o si os pondría un ejemplo por escrito de análisis de un plan urbano para que lo tengáis como referencia y bueno, os mandaría el práctico para hacer, que acordaos que en el examen pues no tendríais ese ejercicio, sino que con la entrega del práctico valdría para nota de práctico y nota del examen de un ejercicio que acordaos que va hasta un máximo de 2 puntos, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a la organización espacial del sistema urbano, los ejes urbanos ya los hemos estado mencionando, pero aquí nos viene mucho más claro. Acordaos que el sistema urbano peninsular en principio es bipolar, con una importancia mayor por parte de Madrid, pero que también habría que destacar Barcelona. Luego, vamos viendo uno a uno. Primero Madrid, acordaos, en el centro peninsular, es el núcleo urbano más importante, la área metropolitana más habitada de España, con más de 5 millones y pico. Y evidentemente sus funciones como ciudad a nivel económico son sobre todo terciarias y bastante avanzadas, como sede de las principales empresas y multinacionales que estarían en España. Y aparte de esto, destacar que el resto de las funciones que ya vimos, como pueden ser función residencial, comercial, administrativa, industrial, cultural, etcétera, pues todas ellas son importantes en la ciudad. El segundo sería los ejes urbanos periféricos, de forma anular o semianular en torno a la capital, lo cual en función de los diferentes ejes que vamos a ir viendo. Por un lado, estaría la parte del noroeste, el eje atlántico gallego, desde Ferrol a Vigo, como zona de casi conurbación, una pequeñita megalópolis, especializado sobre todo en las actividades comerciales marítimas, evidentemente. Quizá su principal hándicap o problema es la vinculación con Madrid, que siempre es bastante complicado esa unión de la zona atlántica gallega con la capital. El eje cantábrico es discontinuo. Tenemos por un lado lo que sería el triángulo asturiano, que ya lo vimos, la ciudad de Astur, Oviedo, Gijón y Avilés. Por otro lado la ciudad de Santander de Cantabria y luego el triángulo vasco, que sería Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Bueno, pues pérdida de preeminencia, lo que sería debido a la implantación de la industria madura, que no ha desaparecido del todo en la parte de Oviedo, Gijón, Avilés, Santander, y implantación de nuevas actividades relacionadas con la industrialización de la tercera revolución en la zona vasca, que sí que estaría más avanzada. Su relación serían con la ciudad próxima del interior. Un ejemplo sería, pues, sobre todo Burgos o Logroño. Debe de incrementar conexiones con otros ejes y uno de ellos es, por ejemplo, Andalucía, y tenemos la antigua Ruta de la Plata que conectaba en época romana, que pasaba por Extremadura y conectaba la zona andaluza con la zona norte, o bien su conexión con el País Vasco, de ahí la importancia del eje del Ebro. El siguiente sería el eje del Mediterráneo, que va desde Girona a Cartagena, que ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, es muy dinámico, es una zona que se considera una zona de la megalópolis de España, muy diversificado, importancia en la construcción, importancia en el turismo, importancia en la industria, conectado con el eje del Ebro a través de Tarragona, con Madrid por Albacete y con Andalucía y Baleares. Luego el eje del Valle del Ebro, con la importancia de la ciudad de Zaragoza, acordaos, conectado con bueno, pues la zona de Tarragona, que ya hemos mencionado antes, con la zona catalana, la zona de Vitoria-Gasteiz, y también bastante conectado con el eje cantábrico, mediterráneo y Madrid. El eje andaluz doble, por un lado lo que ya mencionamos en su momento, que sería el triángulo andaluz, que ya he mencionado en su momento. Por otro lado, la zona del Valle de Guadalquivir en torno a Sevilla, muy conectado con
la zona de Madrid. También hay que tener en cuenta otro eje que sería el litoral, que conecta Almería a Huelva, que su especialización sobre todo es el turismo o agricultura relacionada con el invernadero regadío. Y el interior peninsular no tiene ejes urbanos como tal, puede haber algún núcleo de relativa importancia y bueno, pues un poco más conectado con Madrid, pero evidentemente con menos infraestructuras, servicios, industrias, etcétera, como ya sabéis, más vacío, ¿no? Conexiones en la zona de interior sería, pues, por ejemplo, la zona de Madrid-Albacete, que conecta con la zona de Valencia, o en la zona de conexión de Extremadura, a través de Badajoz, con Madrid y luego enlazando con Zaragoza-Barcelona. Las islas, bueno, pues Islas Baleares, muy conectadas tanto con Madrid a nivel aéreo, portuario, como con Valencia y Barcelona, que sobre todo su vinculación económica es mayor, ¿no? Luego la ciudad de Ceuta y Melilla en especialización en terciarias, conectado con las ciudades andaluzas, y Canarias, mi vinculación entre ellas mismas y a través de aeropuertos con Madrid. Bueno, aquí tenéis los diferentes ejes urbanos, que podría ser un posible mapa, en el que a vosotros siempre os van a caer superficies destacando alguna de ellas, con lo cual si se pone o se destaca alguna provincia de alguna de estas zonas, pues indicar a qué eje urbano pertenece, qué vinculación puede tener con qué otras zonas de su eje entre sí con los demás vinculaciones. Con lo cual este mapa sería importante que lo llegarais a repasar. Bueno, cambios recientes en el sistema urbano. Bueno, vamos a ir viendo que a partir de los 80, acordaos, siempre es una década de mucho cambio, favorece el Estado autonómico ese tipo de cambio con esa nueva implantación administrativa y territorial, favorece subsistemas urbanos regionales, aparece la integración con Europa debido a la entrada en la Comunidad Económica Europea y evidentemente el incremento de la globalización, sobre todo a partir de los 90, pues hace que la conexión del sistema urbano español sea mayor. En este apartado se ven los sistemas urbanos regionales y los típicos que pueden ser posibles definiciones y también para explicar en el mapa que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Serían, por un lado, sistemas monocéntricos primados, donde hay una aglomeración urbana principal que concentra casi toda la población y funciones importantes. Y un ejemplo sería Baleares, donde sería Palma de Mallorca, esa aglomeración urbana principal, Aragón, donde sería Zaragoza, Cantabria, donde sería Santander, Cataluña, donde sería Barcelona, Madrid, donde sería Madrid, ciudad de Madrid, y Murcia, donde sería la ciudad de Murcia o Cartagena, ¿no? Ahí sería un poquito polémico. Yo quizá no le diría que sería monocéntrico con Murcia, pero bueno. Luego los sistemas monocéntricos jerarquizados, donde hay una ciudad principal, que la vemos aquí, que concentra una parte importante de su población y funciones, pero que hay otras que también son relevantes. Y yo creo que el ejemplo más lógico de ahí sería la Comunidad Valenciana. Valencia, Alicante, Castellón y luego la vinculación de las localidades cercanas a Castellón y localidades cercanas a Valencia, a Alicante en importancia. Pues un ejemplo puede ser la ciudad de Elche, por ejemplo, como una de ellas, o Benidorm, son ciudades importantes dentro de la Comunidad Valenciana, pero por debajo de Alicante y Castellón y de Valencia. Luego, sistemas policéntricos, que los tenemos aquí, serían dos o más ciudades, se reparten población y funciones, mantienen flujos bidireccionales más o menos en igualdad de importancia, y ejemplo sería Galicia, Asturias, donde la ciudad de Asturias, acordaos entre Oviedo, Gijón y Avilés, y luego pues otros núcleos que pueden tener relación importante, sería un ejemplo perfecto del sistema policéntrico. Extremadura, con la capital Mérida y Cáceres, Badajoz, sería otro ejemplo. Andalucía Oriental pues correspondería a la zona de pues, Almería, Granada, Málaga, ¿no? Canarias igual, más o menos también sería policéntrico entre las principales islas. Vemos el siguiente punto, que sería la integración del sistema urbano de España en Europa. Importante, adhesión comunitaria a partir del 1 de enero de 1986 en la Comunidad Económica Europea, luego llamada UE a partir del 93. Jerarquía urbana europea,
como la española se basa en primer lugar en el tamaño demográfico y la especialización de las funciones, sobre todo aquellas que son avanzadas en la accesibilidad, infraestructuras, transporte, influencia en su área de alrededor, que sería el hinterland, sería lo destacado. Distinguimos metrópolis globales con influencia mundial europea, y ahí las grandes metrópolis europeas dentro de España estaría Madrid y Barcelona. Dentro de Europa sería el Pentágono, que ahora veremos que lo tenemos aquí. Metrópolis potenciales que están en inferior con respecto a Madrid y Barcelona. Dentro de España, pues las siguientes en población: Bilbao, Valencia o Sevilla. Veis que por encima de Zaragoza o Málaga estaría la ciudad de Palma, por la importancia que tiene Palma en cuanto a su aeropuerto, que es el tercero más importante de España, y el turismo internacional que tiene, sobre todo con Europa. Y luego ciudades con proyección nacional, regional, local, es decir, que no tiene una potencialidad importante para Europa, serían el resto de las destacadas, sobre todo de las que se aproximan en población a estas ya mencionadas. El sistema urbano europeo tiene, como vamos a ver aquí, el núcleo más importante es el Pentágono europeo, que está comprendido en las ciudades, como veis aquí, de París, Londres, Milán, Múnich y Hamburgo. Serían dos alemanas, de la zona de Westfalia-Renania en el caso de Hamburgo, en la zona de Baviera de Múnich, que es decir que estarían en la parte de la Alemania occidental, cercanos a la ciudad de París, Múnich, y cercana a la ciudad de Milán, y luego la vinculación de Londres conectada con Francia pues a través del canal de la Mancha. Son las ciudades más destacadas y serían importantes. En cuanto a España, en posición periférica, porque se encuentra al sur de Europa, destacar que su vinculación, acordado de la famosa red transeuropea de transporte que ya vimos en su momento, tenemos los ejes, el eje mediterráneo, que el eje mediterráneo, que lo veis aquí en el mapa, de color violeta, pues importante de Cartagena hasta Girona, que ya conecta con el sur de Francia y conecta la zona sur de Francia, sobre todo Marsella en importancia, Génova en Italia, y ya tira para Italia. Más, aparte del Mediterráneo, tenemos el eje cantábrico, que lo tenéis en esta zona, y en cuanto al eje cantábrico-atlántico, acordad la zona de, para nosotros, Oporto, vinculación con Bilbao, vinculación con Burdeos, que es un puerto bastante destacado. Luego estaría la zona a destacar del interior, y el interior nos importa la conexión de Madrid, Lisboa a Madrid, conexión con Barcelona y la conexión con París. Esto es lo que se conoce también la parte interior como la diagonal continental, vinculada a la diagonal europea y que une la parte sur con la parte central europea. El problema que tiene España, lo hemos dicho antes, es su posición periférica con respecto al continente. Y luego lo que se intenta mejorar las infraestructuras y acordar las famosas redes transeuropeas de transporte, que es lo que se vinculaba. Vale. Integración rápidamente en el sistema urbano mundial. La jerarquía urbana global es la proyección exterior de las ciudades españolas fuera, a nivel político, en el que haya sedes de organismos internacionales, embajadas, a nivel económico de empresas multinacionales, humanitarios, recepción de inmigrantes, estudiantes, información, agencia de noticias internacionales, importancia de museos o turismo internacional. Esto marcaría que haya ciudades globales con proyección mundial o metrópolis nacionales que puedan conectar con alguna de estas ciudades globales. A nivel mundial, solamente en España estaría Madrid con Barcelona como las únicas ciudades realmente importantes con esa conectividad. Para ganar proyección mundial, acordar famosa marca España, ganar en infraestructuras, en servicios y en conexión internacional, mejorar los transportes. Aquí vemos la situación de ciudades globales en el mundo. La primera, Nueva York, Londres, París, la vais viendo aquí las primeras. Madrid sería la número 16 en importancia a nivel global y mundial. Y aquí vemos un poco los índices destacados. Y con esto ya está acabado el tema. Este apartado
es menos importante. La parte de integración del sistema europeo, solo alguna definición, más importante lo que hemos visto anteriormente, pero queda con alguna definición como Pentágono.